Buenos días, buenas tardes, buenas noches, de donde sea que nos estén viendo, a la hora que nos estén viendo. El día de hoy tenemos un invitado muy especial. Personalmente es uno de los MCs de los cuales yo más disfruto escuchar en tiempos recientes. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás el día de hoy? Bueno, muchas gracias, Carlos. La verdad es que muy bien. Encantado de estar aquí pudiendo compartir pues, un poco la experiencia y lo que sea. Y la verdad es que estamos animados, la verdad. Tenemos una buena racha últimamente, por lo menos mentalmente, que es importante, y enfocado ya para que empiecen las grandes competiciones y los grandes eventos. Me quitaste la primera pregunta que tenía para ti, que precisamente es respecto a una buena racha. Creo yo que a nivel resultadista, Ujú. quizás el inicio de tu temporada, que pues digamos fue el año pasado, ¿no? Sí. Dígase FMS, Red Bull, bueno, sobre todo FMS, quizás los resultados no acompañaron de la manera en la que hubiera gustado, Ujú. aunque sí había, bueno, yo personalmente creo que parte del malestar era que yo no notaba un nivel bajo ni nada, ¿no? Solo los resultados no acompañaban. Sin embargo, desde hace ya unos meses has estado dando muy buenas presentaciones, ¿no? Desde tu batalla por el playoff Ujú. en FMS y ahora en esta última regional de Bilbao, pues creo yo que ha habido una sensación distinta. ¿Cómo lo percibes tú desde dentro? Yo creo que realmente, si me pongo a comparar la temporada pasada, el inicio que tuve, con el cambio de este año un poco, yo creo que tiene que ver con que el año pasado, cuando acabamos el ascenso, que veníamos de 18 meses de realmente prácticamente cada fin de semana había un evento en otra parte de España, ¿no? Estamos muy agotados mentalmente y la FMS justo fue 20, 25 días después del ascenso. Entonces, yo creo que mentalmente no hubo tiempo para prepararse para lo que realmente se venía, que era una experiencia de exposición mediática, de enfrentarse contra gente de la disciplina que tiene más experiencia que yo, más tablas que yo, sobre todo porque lleva la élite mucho más tiempo, y de aprender muchas cosas, ¿no? Y creo que lo que sí que he notado ahora es que al haber terminado el año pasado, en diciembre más o menos, y se está dejando como un plus de 8, 10, 11 meses para que siga la otra FMS, creo que ahí sí te da tiempo a darte cuenta sobre todo de los fallos, de los errores, de cómo puedes encarar mejor una batalla u otra, porque al fin y al cabo nosotros somos freestylers y lo que es el freestyle como tal se te puede dar muy bien y tú puedes estar en un corro de freestyle en tu casa haciendo freestyle todo el día y ser impecable, pero a la hora de la verdad en una batalla hay otras cosas a tener en cuenta que yo consideraba que había gente que, aunque a lo mejor no freestylase tan puro o tan tal como yo, sí me estaba comiendo terreno, ¿no? Entonces me dio tiempo a rectificar, estar unos meses un poco... también desconectar es bueno, porque si llevas tanto tiempo cargando, a veces es bueno echarse a un lado, mentalizarse un poco, hacer otras cosas importantes en la vida, dedicarle tiempo a la familia, a la pareja, lo que sea, y ahí venir con las pilas recargadas, ¿no? Y yo afrontaba también esta Red Bull con muchas ganas, porque yo llevo yendo, creo que son 6 o 7 ediciones, no lo sé muy bien, y la única vez que me he clasificado a una nacional ha sido el año pasado, había sido el año pasado mediante la última oportunidad. O sea que lo que venían siendo las regionales de Red Bull era una espinita clavada, la verdad. Porque siempre perdían cuartos, octavos, no conseguía brillar. Y este año, bueno, yo creo que en España al haber metido o al haber cambiado, digamos, el formato de las regionales con el público, hacerlo como un corro, me traspasó un poco más al parque, ¿sabes? A los tiempos de antes, donde todo era más lineal, pero la gente estaba encima, no tan espectáculo y tan apoteósico como puede ser un escenario y delante de 10.000 personas, ¿sabes? Que está muy bien, pero que para la situación me vino muy bien a mí, porque de tú a tú como que se bajaba un poco más. Si tenía a Gacir enfrente, no es como tener a Gacir y delante de 10.000 personas, es tener a Gacir, él y yo, y gente alrededor, ¿sabes? Como que se vuelve más neutral. Y ahí me saqué un poco más la chicha, ¿no? Como que es lo que me gustó. Aparte que, bueno, yo creo que estos meses lo que he ido aprendiendo sobre todo es a pulir un poco más la capacidad de respiración en los patrones, el flow, saber cuándo meterle y cuándo ser un poco más preciso con el contenido, digamos, estratégico, ¿no? Y creo que eso es un poco lo que se me puede ver de un año a otro, ¿sabes? Aquí siento que se abren bastantes temas de conversación, porque como bueno, tú mencionas que pues hay gente que tal vez te llevaba más años de experiencia en la élite, sin Sí. embargo, eres una persona que está ahí hace
que será tal vez 10 años. Sí, no, o sea, Sí, rapeando lo que es como tal, yo empecé en 2012, pero la primera competición creo que fue 2014, 2015 por mi zona y me fui a Alicante en 2015, me parece. Entonces te diría que realmente en el competitivo 9 años, aunque hubo un parón de por medio de un año y medio, pero sí, o sea, yo no he estado en la élite como esta gente, pero tengo lo mío también y tengo mis capacidades aprendidas porque ya llevo una década, más de una década haciendo claro, esto, ¿no? Y dedicándole pasión. claro. Sí, Y sí. a mí eso es lo que, de las cosas que yo encuentro más interesantes, que pues quizás a la gente no le suene tanto, pero insisto, eres alguien que ha tenido presencia desde hace mucho tiempo y que te ha tocado experimentar o ver, ¿no? Estos cambios tan radicales que ha Sí, sí, habido sí. dentro de la disciplina, ¿no? Pero primero, enfocándonos, por ejemplo, en esta cuestión que tú mencionabas del escenario. Creo yo que, bueno, no es secreto para nadie, ya se ha mencionado incluso en otras entrevistas que hemos tenido aquí en el canal, pues que las regionales del año pasado fueron bastante criticadas en general en España, ¿no? Ajá. Y un factor que creo yo que formaba parte de esas críticas era el escenario. ¿Qué países en donde se habían dado muy buenas regionales, como Argentina Argentina, o sí. incluso Estados Unidos, el escenario era diferente, una especie pues como de small room, ¿no? Sí, sí, Eh, sí. y para este año en España, algo que sorprendió, porque pues nunca había sido así, incluso aunque habían sido en parques, ¿no? En zonas muy públicas, siempre había sido un Un escenario, escenario. sí. Sí, sí, sí. Entonces, ¿tú consideras que sí hubo una, o sea, viéndolo también en otros participantes, que hubo un cambio significativo por el escenario, bueno, la ausencia de escenario? Y yo creo que sí, además te voy a decir una cosa, había bastante gente debutando este año en las regionales. Bueno, tampoco muchísima, pero había bastante gente. Y yo creo que, por contrapartida, a lo mejor alguien que evidentemente debutar en Red Bull, pues es un sueño para mucha gente, porque es algo difícil de conseguir y es como una meta, el hecho de debutar. Y evidentemente, pues a uno le gusta ir a un escenario y que le vea mucha gente y qué tal, pero la realidad es que la gente que está debutando en Red Bull muchas veces o la mayoría igual no tiene esas tablas o esa seguridad en sí mismo como para hacer lo mismo en un parque que hacen o sea, como para hacer en un escenario lo mismo que hacen en un parque, ¿sabes? Ahí me tiene pasado. Entonces creo que para esa gente, sobre todo, la experiencia de sentir Red Bull por primera vez como algo más familiar, como algo que ya sabe en su zona de confort, que se ha podido ver en perfiles como el de Facun Fled, que es alguien que, joder, o sea, allí se notaba la garra que tenía, cómo lo dimensionaba todo, lo llevaba todo a su terreno. Eso es algo que se siente muy favorecedor. Al artista, creo que al artista experimentado, que lleva más tiempo, tiene más tablas, creo que también le viene bien retomarse con sus orígenes. Entonces es algo nostálgico el hecho de estar ahí y sentirlo. Para mí fue como retomar lo que hacía años ya había sentido. E igual sí que puede ser a lo mejor que el único perjudicado, entre comillas, sea que si tú, por ejemplo, haces una regional en Madrid y solamente tienes 400 personas para poder entrar en la sala, igual hay 2000 que se queden fuera, o igual hay 1000 que se queden fuera. Es lo único negativo en el sentido de que, evidentemente, pues al hacerlo un poco más íntimo, se pierde esa posibilidad. Pero por lo demás, yo, por ejemplo, con los seniors me escuchaba genial. Sé que hubo problemas en otras regionales por eso. No sé si fue porque el equipo de sonido era distinto o porque esas personas no estaban acostumbradas a linear, que cuando no estás acostumbrado es un lío de la leche. Pero yo al estar acostumbrado y al sentirme ahí me sentí súper cómodo. Entonces, para mí eso fue un punto a favor que darle a Red Bull por tomar esa estrategia que se hizo el año pasado, porque en Buenos Aires, por ejemplo, fue una regional increíble, y es que es muy difícil que por lo menos la sensación en el momento no sea positiva, que a lo mejor desde el vídeo te dices, no, el público tal, pero yo les aseguro a todas esas personas que allí quien va se va a pasar una muy buena tarde, y entonces eso te aseguro que sí que lo van a disfrutar, entonces ha estado bastante bien eso, yo creo que top. Y por ejemplo, ¿qué tanto crees que pueda pesar? Por aquí, es que no me acuerdo si fue Mister Ego quien lo mencionaba en otra entrevista, que lo que pues quizás podría ser perjudicial después sea ese salto de esta Mm. regional a la nacional para las personas que hayan calificado, que pues en la nacional pues claramente no solo es escenario, sino es el escenario en un Sí. lugar mucho más grande que a lo mejor las regionales del año pasado, ¿no? ¿Qué tanto crees que pueda influir ese salto? A ver, evidentemente para las personas, por ejemplo, como Mike Shinobi, ¿no?
que son buenísimas, ¿eh? O Fabiuki, que no ha estado nunca. La gente que nunca ha estado en una nacional de Red Bull, independientemente de que su regional haya sido en este formato de regional o en el del año pasado o en el del anterior, es ya un cambio muy distinto. Entonces, quiero decir, sí que es cierto que si comparas un poco, pues 300, 400 personas en piña a 7.000 perfectamente delante tuya coreando, 15.000 en el Wizzing Center o lo que sea, pues evidentemente pues impresiona. Pero ya te digo, yo el año pasado, que fue la primera nacional que fui, también me impresionó, quiero decir, y eso que ya llevaba rodaje de haber competido en una internacional, de haber competido en FMS y tal, y allí, precisamente allí fue como sentirlo mucho más, Dios, estamos, sí que es verdad que hay que tener ese espíritu de freestyler extrovertido en ese momento, porque hay gente que puede ser introvertida, pero en ese momento tienes que sacarte la garra en el sentido de que tú tienes que coger eso con ganas, no con nervios. ¿Eh? Transformar esos nervios en ganas, para mí, es un requisito fundamental para poder estar holgado en el escenario. Que luego la batalla sea a tu favor o no es distinto, pero la zona de confort es lo importante. Entonces, sí que se nota el cambio de una a otra, de un otro escenario, pero también es positivo, porque evidentemente la gente que se ha clasificado y tiene esa posibilidad es porque merece esa posibilidad, ¿no? Y esa experiencia, y tiene que aprovecharla por lo menos disfrutándola al máximo. Y de allá sacarle el rendimiento o el partido cuanto mejor posible, ya es cosa del freestyler. Pero disfrutar la experiencia de una nacional en Red Bull creo que es maravilla que no todo el mundo puede decir, ¿sabes? Claro, al final, pues como dices, todo es experiencia y por supuesto que, pues quizá no sale como tú esperabas en esta primera ocasión, pero por Ujú. supuesto que es algo que te suma a tu desarrollo como MC, ¿no? Sin duda alguna, hombre, son tablas para tu marcador en realidad. Claro. Y retomando esta parte de tu experiencia dentro del panorama, sea de distintos lados, ¿no? Eh, ¿Qué cambios significativos has encontrado tú? No, o sea, es evidente que hasta hace, pues relativamente poco, pues el freestyle no tenía la maquinaria ni la exposición que tiene. Bueno, quizás ahora está en un bajón, ¿no? El Sí. pico habrá sido por ahí de Pero claro, en 2020, comparación 21. sí, 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 sí. ¿Cómo lo has vivido tú desde dentro en cuestión de cómo los competidores o bueno, cómo los MCs viven Mm. esta escena, las organizaciones, las propias competencias? ¿Cómo lo has vivido? Pues yo por mi experiencia, si además pudiese dividir mi carrera, por ejemplo, en dos etapas, ¿no? En la que era Green Soul, porque aquí, para quien no lo sepa, yo antes de serle 33 tenía otro AKA que era Green Soul y he tenido mi recorrido con ese AKA, para nada comparado con los resultados que pude obtener con este, pero sí fue una mayor parte del tiempo. Entonces, yo tuve un parón también. Y yo considero que antes las batallas, vamos también a dividir el panorama de las batallas, ya no solo mi carrera, en dos sectores, y uno es hasta que hay FMS y otro después de que hay FMS, porque yo creo que es un poco el antes y el después, realmente, de lo que es la disciplina del freestyle como trabajo, vocación e industria. Y hasta que había FMS, las competiciones, pues a lo mejor en España, porque ya no sé en otros países, pero sí que eran, las principales eran Red Bull, que siempre ha estado ahí, Gold Battle, que lleva desde 2011 también por ahí, y BDM, que empezó a instaurarse creo que un par de años antes que FMS, por ahí más o menos, pues yo recuerdo haber competido antes de que hubiese FMS, y entonces digamos que esas eran pioneras en España. Antes hubo también competiciones como la Hypnotic, que eran competiciones de grupos, de tal, el preparado no gracias, un montón de competiciones, pero digamos pioneras y grandes, o sea, pioneras no, grandes y exponentes en España, esas tres. Y después había un montón de competiciones regionales, o sea, me refiero de calle, de parque, tal, que era General Rap, Full Rap, bueno, un montón de competiciones. Y antes tú lo que notabas era que, digamos que mi generación y la anterior a lo mejor, exceptuando nombres como Chut y Mister Ego, que ya estaban más arriba, los que estábamos más underground, como que empezamos todos a hacer una piña entre comunidades. Y entonces tú llegabas a una competición y era más la experiencia de volver a verte a ti, que hace mucho tiempo que no nos vemos, que vamos a ver quién gana este torneo, ¿no? Y eso durante muchos años, ¿eh? Porque hubo un montón de competiciones donde realmente nos hicimos amigos, nos hicimos familia, luego yo iba a un lugar y me daban casa para dormir, venían aquí y era lo mismo. Muy rap, muy hip hop todo eso, ¿no? Yo creo que cuando empezó a hacerse FMS y cuando empezó a haber industria, es cuando empezó a haber una separación muy clara de aquellos perfiles que eran exponentes y que eran gente que valía la pena, por lo menos a nivel engagement y a nivel de que podría ser viral y tal,
y se hicieron unas ligas. Entonces, ahí cuando empezó el ascenso y cuando empezó todo, yo creo que cambió bastante la movida, porque tú ya ibas a las competiciones. Bueno, yo el primer ascenso que me hice es en 2021-2022, pero sé también, por compañeros y por experiencias que han vivido otras personas, cómo era un poco esto antes, ¿no? Digamos que ya se volvió todo un poco más retorcido, porque tú ya no ibas allí solamente a ver a tu colega, sino que realmente tú tenías la posibilidad de ganar un puesto, ganar después un sueldo, cambiar tu vida, o por lo menos encauzarla hacia un objetivo un poco más firme y claro. Y ahí ya, cuando empieza a haber más competitividad y menos amistosidad y menos, digamos, hip hop en ese aspecto, es cuando cambia el panorama de las batallas por completo, porque se deja de ver mucho, por lo menos en España, a un perfil que freestylea al vacío y que se tira sin saber lo que va a decir, y se empieza a ver mucho la respuesta. Para mí un cambio fundamental y algo bastante negativo es la respuesta. La respuesta en el freestyle, cuando hablamos de quién responde más, hablamos de quién improvisa menos, porque realmente si yo te tiro un minuto improvisando y tú me respondes por orden o por lo que sea, 6 patrones, yo no digo que tú no sepas improvisar, lo que estoy diciendo es que ahí estás pensando qué decirme. Y cuando piensas qué decirme, te estás sacrificando la parte de la magia fundamental que creo que en Latinoamérica sí entienden, y en España es como que se ha premiado un poco más el formato. Y cuando se empieza a perder el formato, a premiar el formato, empiezan a desaparecer perfiles que interesan mucho, que freestylean tal, o incluso perfiles que freestylean se empiezan a adaptar más al formato. Y perdona por la chapa, pero con esto creo que es importante porque sí que noto que ahora, por ejemplo, este último año y los dos últimos años se ha vuelto como a romper ese tarro de cristal en el que solamente se puede formatear, y la gente empieza ya a decir que huele raro el asunto, ¿no? Y yo realmente, siempre que veo una competición, como por mi experiencia, he intentado mantener siempre presente, aun cuando estaba haciendo el ascenso, el hecho de ir ahí y vivir la experiencia, de sentir que las personas con las que estoy compartiendo esto son gente que también sienten lo que yo siento, que apuestan por lo que yo apuesto. Entonces, somos gente que tenemos un pensamiento bastante claro, aunque a lo mejor uno sea del Madrid y otro del Barcelona, eso da igual. Lo que viene siendo los valores están bastante claros. Y yo creo que lo que me ha podido llevar a mí un poco a diferenciarme un poco en España de eso y despegarme es la pureza hacia lo que yo siento. Yo, por mucho que vaya a una competencia y esté diciendo que el otro tiene que responder o que el otro tiene que tal, para mí improvisar es improvisar. Y para mí es fundamental hacer esa magia. Y creo que el truco está ahí, en ser un poco más limpios en ese aspecto. Si todo el mundo hiciese freestyle, caerían cosas muchísimo más brillantes. Miren por qué se va Bennett. Yo tengo una teoría, que es una teoría solamente mía, no es una realidad, ¿vale? Y es que yo creo que Bennett llega un momento en el que se da cuenta de que en la élite está solo, en el sentido de que él va ahí y hace un juego que nadie hace, porque la mayoría están haciendo cosas como me voy a pensar lo que voy a decir, pero en la propia batalla, no voy a tal. Y entonces, si yo realmente, porque me preguntaban el otro día, ¿qué crees que sería lo que tendrían que hacer para que volviese Bennett a las batallas? Y yo establecí una teoría que es, si realmente tú ahora mismo en la FMS pusieras a 10 perfiles que para Bennett fuesen un reto a nivel intelectual, a nivel musical y a nivel de rap y de hip hop, él a lo mejor diría, hostias, esta gente está jugando a lo que yo jugaba, pues yo quiero jugar otra vez a eso. Ya no creo que es el dinero que le pongas delante, sino el objetivo, ¿sabes? Y creo que el objetivo se ha demarcado un poco de gente que quiere ganarse la vida y por ello se adapta a un formato y por ello sacrifica mucho de su esencia, y gente que confía en su esencia sigue haciendo eso, y una de dos, o se mantiene en la liga, pero tampoco resulta porque los otros están comiendo terreno porque se valora más lo que hacen los otros, o esta gente de aquí que hace flow termina haciendo como en Argentina, se terminan yendo a la música, tienen una carrera musical y las batallas son su pasado. Eso es un poco lo que opino. Sí, creo que yo más o menos había hecho un análisis similar, ¿no? Por supuesto que, pues al final, bueno, para empezar, ¿no? Todos tenemos hambre, todos necesitamos comer. Y si tú a mí me dices que existe la posibilidad de que yo tenga un ingreso seguro, tal vez no me dé para vivir por completo, ¿no? Pero que yo cada mes voy a tener una mensualidad, es muy probable que haga lo que se tenga que hacer para poder Sí, alcanzar claro. ese objetivo, y que muchas veces pues efectivamente fue adaptar tu estilo a un formato muy específico, ¿no? Y pues creo que precisamente cada vez se fue notando más, y entonces perfiles precisamente como pues Bennett, no sé, Jace a lo mejor, Walls también, por ejemplo, que era un poco. Walls. Era improvisador el tío, se acaba con tal, luego se acabó adaptando más al formato. Es que es lo que te digo, ¿no? O sea, realmente el formato lo que te hace es
lo que tú cuentas, o sea, tú estás compitiendo por un plato y evidentemente al final de la temporada dos van a tener que dejar de comer de ese plato y tú no quieres ser uno de esos dos. Entonces es que una de dos, o sigues luchando por lo tuyo y te la juegas, que es un poco lo que creo que he hecho yo esta temporada, o vas a asegurar, porque también entiendo que la gente vaya a asegurar. Yo no estoy criticando esto como poniendo radical de que no se Claro. puede hacer. Evidentemente está normalizado, es legal, me refiero, está permitido, ¿sabes? Entonces tampoco es tal. Son dos formas muy distintas de ver el freestyle, desde mi punto de vista. Y las dos son válidas, evidentemente, pues depende del país y depende de tal, unas valen más en uno o en otro, ¿sabes? También es lógico, es cultura y es difícil erradicar algo así, ¿sabes? Y al final, esto que tú dices de que, bueno, tú, por ejemplo, pues sí vienes de una camada o perteneces a un grupo que, pues quizás sus inclinaciones vayan por otro lado, ¿no? Por otras cuestiones, pues Sí. más de cada quien enriquecer su propio estilo. Eh, Voy a usar la palabra artístico, pero no, porque creo que a veces se cae en lo otro, ¿no? Ujú. Menospreciar esa otra forma que pues igual tendrá sus Mm. complejidades, ¿no? Tiene, y por supuesto que las tiene. Yo, por ejemplo, ya no diría a lo mejor elaborar su propio estilo, porque eso creo que elaborar un propio estilo es algo tan paradójico porque es difícil crear algo que no sabes qué Claro, es, claro. ¿sabes? Entonces, pero sí que yo creo que mantenerse fiel a una esencia implica, es que para mí es muy sencillo y se reduce a, desde mi punto de vista y perspectiva, improvisar. Literal. Quiero decir, improvisar literal. O sea, que sí es verdad que si estás en un 4x4 se va a dar más la respuesta. Ahí te Claro. lo puedo comprar porque es un poco tal, vale, se sigue el juego, pero es que para mí debería estar obsoleto a día de hoy, en pleno 2024, que en una batalla de ida y vuelta de minutos sea obligatorio responder y que puntúe más, porque es que estás diciendo literalmente que puntúa más pensar lo que vas a decir que improvisarlo en el momento. Y debería estar un poco en igualdad de condiciones esa vara de medir, yo creo, vaya. O sea, si hay un perfil que hace esto y otro que hace lo otro, tener una... Ya me imagino que como jurado debe ser muy difícil, pero establecer una capacidad de medir esa vara a igual, ¿no? Y si este es lo que podía haber hecho, ha hecho esto y este ha hecho esto, pues gana este. No sé, que eso es lo más difícil, ¿no? Realmente, establecer cómo comparas un estilo con el otro a la hora de evaluarlo. Mira, al final te volviste a adelantar a la siguiente pregunta, que precisamente era esto que a mí me interesa y que creo que últimamente está en el foco de la conversación, ¿no? Que es esta situación de cómo evalúas, cómo, por ejemplo, porque digo, a lo mejor yo te podría responder un montón o yo puedo hacer muchas figuras literarias, pero Sí. a lo mejor no con un rapeo tan pulido. Y tal vez tu contenido poético, digamos, ¿no? Como lírico, Ujú. tal vez es menos complejo que el mío, pero tu rapeo es infinitamente Claro. mejor. ¿Tú cómo evalúas eso, no? Creo yo que el centro de la conversación quizás está, pues, por el caso Navas, creo yo que es Ajá. como lo que más ha roto el panorama en ese sentido, ¿no? Eh, Yo, si me permites, te tú, puedo dar una anotación dime, antes claro, de claro, nada. claro. Bueno, no sé si vas a preguntarme algo respecto a esto. Yo, por ejemplo, con Navas, por puntualizar una cosa, mira, tengo dos cosas que decir. Yo entiendo lo que hace y entiendo, ya no le llamo disonancia, a mí me gusta llamar asonante, porque yo entiendo que Amoeba te va a rimar con caoba y te va a rimar con baobab, porque las dos terminan en ba. La cuestión va a ser que para que el oyente medio, que a lo mejor no entiende de la asonancia, porque es que la realidad es que un público promedio que no se ha experimentado en esto no va a entender que Amoeba rima con caoba, porque no lo va a entender, porque su mente de momento no está apta para eso, porque no ha llegado a ese punto. Pero es que todo va a depender de la sonoridad en el patrón y de la capacidad de clavarla en la base. Entonces, yo entiendo, digamos, un poco la controversia que hay hacia Navas, porque para mí, a mí su estilo a veces sí me gusta y lo que él tiene dentro sí me gusta la iniciativa, digamos, por así decirlo, quizás no tanto como la ejecución siempre, ¿sabes? Y, por ejemplo, en Red Bull yo creo que estuvo mucho menos fino en Red Bull de lo que puede estar en la calle. Entonces creo que es un chaval al que hay que darle también la oportunidad de... El tipo lleva rapeando años y años, o sea, una década seguramente también, y entiende bien lo que es y ha pasado por muchos procesos. Y yo el fundamentalismo de su idea lo apoyo, que es improvisar, como te he hablado antes. Lo que yo de igual no comparto es el radicalismo de las ideas de solo se puede hacer esto y si no haces esto estás fuera.
tampoco creo que sea así, porque para intentar transmitir una idea o un mensaje, yo creo que es mucho mejor hacerlo desde la comprensión y desde la empatía, en el sentido de te voy a intentar explicar lo que hago, que te voy a imponer lo que hago. Porque imponer a la gente, evidentemente, pues es algo que choca bastante. Y eso es un poco, yo creo que el rifirrafe que hay con este perfil, ¿sabes? Sí, precisamente por ahí justamente era mi intención, que lo que tú mencionas, a mí creo yo que los momentos en los que existe una, porque sí veo en Navas, por ejemplo, no quiero convertir el problema o el tema alrededor de él, creo que es un buen ejemplo, ¿no? Es que hay unos momentos en los que se escucha muy bien los juegos de palabras que hace, y sí, Ujú. probablemente si tú ves, digamos, escrito, ¿no? Como por versos lo que está, a lo mejor pues no rima como tal, pero no significa que de manera sonora no sea disfrutable. Claro, Por sí, sí. ejemplo, yo siempre pongo de ejemplo a Alcolíricos, que es una agrupación colombiana. Ujú. Muchas veces hacen este tipo de rimas en las que las palabras ni siquiera eh, tienen las mismas consonantes, por ejemplo, ¿no? O cosas por el estilo, pero que al tú juntar dos palabras, por ejemplo, o sea, de manera sonora es más disfrutable. También vi una entrevista hace poco con Eminem, me acuerdo, que es una entrevista de hace muchos años, en el que alguien le dijo que, no recuerdo la palabra, pero que Orange, era Orange, ya me acordé, que Orange no tenía con qué rimar. Y él dice, yo me enojé y dije, ¿cómo es posible que Orange no? Y entonces él hace juegos de palabras con claramente, o sea, visualmente no había ninguna palabra exactamente igual o muy similar, pero con la sonoridad de juntar dos o tres palabras, se podía dar como esta ilusión, Entiendo, digamos, sí. sonora, ¿no? Entonces, a mí, Como metriqueando, ¿no? O sea, exacto. Y a mí, yo encuentro interesante, o sea, de manera artística, ujú. porque precisamente hay poesía que no rima, ¿no? Hay muchas propuestas y creo yo Sí, sí, que no, no, yo, pues todo es bienvenido en ese sentido, ¿no? sin duda alguna, yo creo que la innovación es súper fundamental para la evolución. O sea, al fin y al cabo, si el mundo fuese lineal todo el rato, fuese plano y fuese lo mismo, el humano no hubiese evolucionado, no hubiese inventado la tecnología, no hubiese inventado tal. Entonces, en la disciplina del rap, tú te vas al 2005 y miras cómo improvisaba Zatu, cómo improvisaba Ba en la Red Bull, luego te vas a Jalones, luego te vas al Piezas, luego sube un escalón con Chuti, luego Khan, Bene, tal, hasta el día de hoy. A mí me parece perfecto que haya una propuesta como la suya y como mil más que sean nuevas, innovadoras, por lo menos despuntándote, porque no es que haya descubierto el fuego, al fin y al cabo, la rima sonante es algo que mismamente en España los Charlie y los Bastardos lo llevan haciendo un montón de generaciones, la rima madrileña, imagino que por Latinoamérica también, pero está bien, yo también, aquí, a mí es una cosa que se me da también, o sea, yo también tengo esa capacidad de improvisar con asonantes. ¿Qué pasa? Que yo me doy cuenta y es que a mí me gusta mucho improvisar, ¿eh? Y a veces caen y a veces tal, pero yo me di cuenta de que, por ejemplo, si yo voy a una competición y me quiero tirar un minuto con asonantes improvisando en el momento, va a estar de puta madre, pero sé que el impacto no va a ser igual, porque la gente no va a entender lo mismo. Que si yo me tiro eso en el parque, a lo mejor mis colegas se quedan locos saltando por los árboles, porque lo que hay que entender también es el oportunismo del momento en el que se puede hacer una cosa y la que no, o la que se debería de hacer. Tú te puedes jugar lo que quieras y te puede salir muy bien, pero yo entiendo que le va a salir pues mucha contrapartida, ¿no? Porque el público es exigente, porque la gente también tiene libertad de expresión y tú al fin y al cabo, cuando eres competidor de freestyle, te expones a la opinión pública y la opinión pública puede ser positiva o negativa y eso no va a estar siempre en tu mano, ¿sabes? Entonces, pero sí, yo creo que para el movimiento es importante que haya también gente que diga, oye, pues yo me he levantado con ganas de tener una idea nueva. Y de ahí voy a empezar a rodar, porque el mundo no se hace en un día solamente. Hay que darle muchísimo, caerse, levantarse y aprender de los errores hasta que te quede pues tu super yo. Porque si, por ejemplo, vemos a Zasco, Zasco seguro que cuando empezó no le salían esas métricas que le salieron después. Esa es una cosa que hay que patinar mucho en el suelo para que te salga. Y así es. Y con Nava seguro que veremos lo mismo. O sea, que seguramente en unos años, si sigue por tal y perfecciona y pule un par de cosas que tal, a lo mejor la opinión cambia y la gente a lo mejor, porque también la gente tiene derecho a cambiar de opinión, ¿sabes? Entonces, eso habrá que verlo. Es un Pero, desarrollo que a mí me interesa ver también. claro. Pues incluso el propio Bennett tuvo sus También. momentos que creo que era muy bueno para leer eso. Bennett hubo muchos momentos de batallas, por ejemplo, su batalla con Gazir, en el que fue un Bennett full punchliner.
O Claro. sea, dejó de lado esta parte del flow o digo, o sea, probablemente fluye mejor que la mayoría sin tener ganas de De fluir fluir en tal, también, sí, sí. pero hubo varios momentos en la batalla en el que fue, te voy a humillar con palabras, ¿no? O sea, punchline, todo Sí, no, muy no, es que, preparado hacia una cuarta barra que pegue, ¿no? O que al sea, fin y al creo cabo que hay que saber sí, sí, leerlo, sí. La claro. estrategia es fundamental en las batallas. O sea, por ejemplo, para mí, uno de los, o sea, no es el que más me gusta rapeando, ni a lo mejor mi batallador favorito, ni mucho menos, pero sí que creo que es de los mejores estrategas, sin duda alguna, es Chuti. O sea, es un estratega nato, porque sabe leer muy bien cada batalla y sabe leer muy bien cada momento. Y a lo mejor, pues, tú sales de ahí diciendo, qué bien te rapeó el 33, pero es que la batalla y los 3 puntos son para Chuti porque sabe leer esa batalla, ¿me entiendes? Y eso para un batallero yo creo que es lo más importante. Asesino, otro gran estratega. O sea, al fin y al cabo, los mejores de la escena o disciplina a nivel resultados y a nivel tal, que también los convierte los mejores, por lo menos en batallas, es porque son buenos estrategas. O sea, y punto. Porque es que al fin y al cabo lo que pasa muchas veces con los perfiles poco versátiles y que se quedan solamente en su estilo, es que hay batallas que las van a perder solamente porque la energía del contrincante o tal ya es superior. Y la versatilidad es un punto muy importante en las batallas también. O sea, saber mover Y, todos los puntos. y por ejemplo, ahí, porque creo que así como hay de pronto esta necedad de varios participantes, ¿no? Pues sí, como yo lo hago, es la única manera, Mm, admisible, pero también yo he notado mucho eso en el público. Tiene que ser así. Si no es así, o sea, yo he leído mucho ¿cómo es posible que gane X persona si no está haciendo esto? Como si eso tuviera que ser un sí, requisito. Por ejemplo, si no contestó nada. sí, ¿Cómo lo he es visto en muchos posible comentarios. ¿Cómo es posible que haya ganado la batalla? ¿Y qué crees que se pueda como acercar del Es público que para ser más abierto en ese sentido? yo creo que eso es una cosa, o sea, que el público piense, y lo he visto en comentarios, ¿eh? Que el público realmente piense que no contestar nada es un defecto, o que por lo menos resta, implica que el público no está teniendo en cuenta que realmente lo importante es la improvisación, que es lo que hablamos antes. Pero implica que realmente no tiene eso en cuenta. ¿Y por qué no tiene eso en cuenta? Porque indirectamente, al haber formado la competición como es FMS, como Red Bull ya no tanto, porque es que el formato donde viene es de FMS, ¿no? Al haber formado realmente con casillas de respuesta, con tal, digamos que es que tú le has impuesto tanto al freestyler que tiene que responder, que al fin y al cabo el público se piensa que si no hace eso no lo está haciendo bien, porque no le has dicho, no le has dado al público realmente todo el contenido, no le has dicho, oye, se puede responder, evidentemente, y va a quedar muy bonito y lo que tú quieras, pero si tú realmente supieses que el trance, que ese estado de flujo, esa máxima expresión que puede tener un freestyler al estar encajando todo perfectamente, se da única y exclusivamente cuando improvisa, porque es imposible que el trance se dé respondiendo. ¿Por qué? Porque el trance implica que tú te desconectes de ti mismo y que dejes a lo que está dentro de tu subconsciente hacer algo mágico. Y cuando digo mágico es que realmente parece imposible. Esto, evidentemente, a lo mejor cuando llevas un año o dos no te va a salir, pero a lo mejor llevas 5, 6, 7 años y estás con tus colegas una tarde, os tiráis una base cada uno y te das cuenta de que eso que acabas de hacer es de otro planeta. O sea, eso no lo haces en las batallas. ¿Por qué no lo haces en las batallas? Porque en la batalla lo que te están premiando es que respondas. Entonces, lo que te están diciendo es que sacrifiques la esencia. Si al público le enseñásemos, si hubiese una capacidad o un cambio de formato en el cual, oye, esto es lo que realmente. Es que para mí, a ver, es que yo creo que lo más bonito es eso, ¿no? O sea, sí que si todo el mundo, si se dijese realmente en una batalla que responder da igual y que pudiesen todos hacer lo que quisieran y rapear con su estilo fluido, que tú, eso no te dice que no ataques, porque a lo mejor te estoy rapeando a ti y en el momento se me vienen cosas y con lo que estoy rapeando te puedo atacar porque me está saliendo en ese momento. Eso está permitido. Yo creo que veríamos un enfoque de las batallas tan distinto y tan mágico que la gente a lo mejor se quedaría con la otra punta. Porque responder está muy bien, porque dices, ¡guau, Dios, tal! Pero es que al fin y al cabo, ese ¡guau! Es de, joder, ese tío qué talento tiene para cuando le están diciendo algo, decir, vale, esto se le cambia la vuelta, le tal. Tú no estás teniendo el talento en ese momento para improvisarlo, sino para acordarte y para tal. Esa es una realidad, eso no es solamente un punto de vista, esto 100% es así. Os lo digo como freestyler, os lo digo como público y os lo digo como persona, o sea, como lo queráis. Esto es realmente así. Y no es que no valga, es que para mí no es hacer freestyle, ¿sabes? O Este es por lo menos el sea, pensamiento que tengo. claro, porque al final, por ejemplo, si tú me estás tirando tu minuto de ataque, o sea, digamos, todo lo que me tiras en los primeros 10 segundos
los otros 50 yo puedo estar pensando cómo contestarte Y eso, no por estás ejemplo, disfrutando ¿no? tampoco lo que estoy Claro. diciendo. Y la Estoy más energía. concentrado porque no se me olvide. Y de hecho, yo te digo una cosa, es que yo, por ejemplo, la batalla con Gacir, sí que es verdad que contesto una, porque además es que a mí es una cosa que no me gusta, y en Red Bull nos dijeron, va a valorar que contestáis, que respondáis, y nos lo dijeron en la charla, y fue como, bueno, vale, pues habrá que responder. Pero es que en el minuto contra Gacir, o sea, es que realmente me estaba tirando cosas, yo podía haber cogido y decir, vale, te voy a responder a lo otro, te voy a decir a lo otro, te voy a decir a tal. Mira, lo único que hice fue responderle una, y fue la que menos me gusta a mí. ¿Por qué? Porque es que incluso cuando vas a decir la idea que ya tienes, sacrificas un montón de cosas en el momento que salen, te comes una palabra, te comes tal, que sí, que la gente te puede gritar porque la gente se ha quedado con el estímulo, ¿sabes? Pero que realmente luego, cuando empieza mi minuto, es después de del primer patrón. Ahí ya cuando cojo y ya digo, va, y ahí lo que sale, y ahí absolutamente no hay nada pensado, es todo tal. Y es un buen minuto de ataque, de respuesta y sin tener que responder realmente a lo que te estoy diciendo. Y la gente se queda como, oye, y yo creo que eso hay que tenerlo en cuenta también. ¿Y qué tanto puede estar esto? Bueno, más bien, creo que mucho. Más bien la pregunta es, o sea, es obvio que todo esto está limitado por un formato, ¿no? Sea el formato que sea, incluso, ¿no? Por ejemplo, Red Bull, pues si hay objetos, tienes que hacer algo con los objetos, ¿no? ¿Qué tanto realmente es posible que Hmm. haya un, digamos, formato universal en donde todo sea, o sea, que no haya como una tendencia hacia valorar más cierta cosa? Porque, por ejemplo, pienso ahora en el Hmm. 5 vidas, ¿no? Que fue algo que a mí me hizo ruido. En el 5 vidas, en la primera edición, que lo gana Maritea. Que a mí, Sí. Maritea, me gusta mucho lo que hace a nivel argumental, etcétera, pero pues, no es un secreto que su fuerte no es fluir. Entonces yo digo, ¿cómo puede ganar alguien una competencia en la que parte de lo importante de esa competencia es escoger beats? Porque hasta estratégicamente dices, a lo mejor a él uno de reggaetón se le va a dar mal, pido el de reggaetón para que yo tenga esa ventaja. ¿Cómo puede ganar alguien, por ejemplo, que a lo mejor pues la fluidez no se le da tanto, aunque diga cosas interesantes, pero que me está rapeando 8 beats de la misma manera? ¿Qué tanto realmente crees que haya un formato que pueda abarcar tantas posibilidades sin ser tendencioso hacia algún lugar? Hombre, yo, es un concreto que me estás diciendo de los beats. Yo no había visto la primera de 5 vidas, sí que sé que ganó Maritea, pero, pero yo creo que ahí, a ver, para mí la fluidez es fundamental y más cuando es algo de beats. Entonces, no sé muy bien cómo se dieron esos resultados, si fueron justos, si no, si quizás se inclinaron demasiado por el contenido, si los otros rivales también tenían la capacidad. O sea, a ver, una cosa es, aunque Maritea no sea a lo mejor la que mejor fluye, si en la vara de medir de lo que, mire, imagínate. Si Maritea en su ingenio ese día estuvo aquí y el que más flow tenía no superó en su barra de flow estar aquí, pues al fin y al cabo te va a ganar el contenido porque no hay esa diferencia, ¿no? Pero, por ejemplo, no sé qué perfiles estuvieron contra Maritea ese día. Fue Escone, Asesino, que pues Ujú. bueno, a mí Asesino me gusta mucho cómo fluye, creo que no tiene arranques de flow Tiene o algunas. Sí, sí, sí. Escone, Mau, Gazir Ajá. y me está faltando uno. No, Mecha fue No me echa el ganó el que... segundo. Sí, era... Ay, Dios. Joyker puede ser, o alguno de estos, No, ¿no? Joyker también estuvo en el segundo. A ver, Maritea, el que le ganó la final a Gazir. Era Valles, no. A Balleste Sí, puede ser, sí. creo que era Claro. Balleste, porque se hizo en Entonces, es Colombia, de que hecho. ahí quitando que yo creo que Balleste lo que más fuerte tiene para mí es el flow, que es lo que más me gusta a Balleste, por ejemplo, porque por lo demás tal. Yo creo que tampoco, o sea, por ejemplo, esos 5 perfiles tampoco es que haya uno que despunte en flow muchísimo, ¿sabes? Entonces, era un poco más ir a ver quién tiene más ingenio ese día. Entonces, en ese caso en concreto, creo que la vara de medir era un poco más la misma, ¿no? Luego sí que es verdad que es que, al fin y al cabo, un jurado tiene que intentar ser objetivo, pero es que va a ser imposible ser objetivo en algo que realmente es un arte, al fin y al cabo es subjetividad, porque aunque sí haya un formato y lo que tú quieras, al final, por mucho formato que hagas, si a ti te tira más el flow, pues tú vas a evaluar un 4 donde a lo mejor otro evalúa un 2 y viceversa. Entonces ahí yo creo que lo fundamental es que imagínate, yo que se me está ocurriendo, si hubiese una capacidad, o sea, una posibilidad de saber a cada jurado personalmente qué le tira más, pues a lo mejor sería más justo poner a uno que le tire más el flow, o a otro que le tire más el ingenio, a otro que le tire más tal. Que yo te digo, es algo difícil, pero imagínate que se calificasen por ahí, ¿no? Si los
propios jurados sacrificasen su intimidad y dijesen realmente qué es lo que más les tira en una batalla, a lo mejor se podría hacer eso, ¿no? Este perfil te tira por ingenio, este te tira por flow, este te tira por respuesta, este por tal. Al fin y al cabo haces un cómputo global y podría ser más justo eso, ¿sabes? Porque tú no vas a conseguir, tú no que no vas a poner a 5 jueces que le guste más el flow o a 5 jueces que le guste más el ingenio, porque al fin y al cabo es algo que, no sé. Y yo te voy a decir, ¿cómo vas a saber que a un juez le gusta más una cosa u otro? Es sencillo cuando el juez ha sido freestyler. Pues si el juez ha sido freestyler y es más de flow, le va a gustar más el flow, es casi de cajón, o le van a gustar las métricas o tal. Pero claro, cuando en el mundillo, pues a lo mejor estás metiendo un stream o estás metiendo a ver, hay pocos que no hayan sido freestylers, ¿no? Pero es que yo creo que sería más un poco hacer ese catálogo de jurados, ese tal, que yo me imagino que es un trabajazo entero, pero es que también es una parte fundamental de las batallas. El jurado, al fin y al cabo, es quien decide, es el juez. O sea, por mucho que diga el público, los que deciden son ellos. Entonces sí que creo que falta a lo mejor profundizar mucho más en eso, ¿no? Hacer una escuela de jurados, ponerles a tal y cual. No sé, estaría bien. Y a lo mejor no siempre llevar los mismos jurados a todas las FMS, por ejemplo. Yo qué sé, hacer un poco más de liberación, de ver cómo va saliendo, para que no fuese siempre lo más. Porque si a algunos les gusta siempre X, pues a lo mejor X va a ser el MVP de la jornada, ¿me entiendes? Y tiene que dar un poco más de. Incluso a mí lo que me gusta y que creo que es algo que está muy desaprovechado realmente es habiendo un panorama tan extenso. Por ejemplo, no sé si has escuchado, pero AOTV, o sea, Johnny y Tesla, tienen una competencia aquí en México que se llama Flow Master, en el que ellos escogen a los que participan, que la última vez me parece que fueron 8, y es una competencia enfocada en, bueno, sí es batalla, Ujú. pero un factor importante es el cómo fluyes, ¿no? Entonces, desde los perfiles de competidores que está, por ejemplo, el último lo ganó Lancer Lirical. Ok. Y los jueces evalúan claramente otra cosa. Por ejemplo, competencias como Leyendas del Free en Chile, no sé si lo has llegado a ver, que Sí, sí, de también hecho, una la ganó, el Ryder ganó una, seguramente, ¿no? Sí, sí, sí. y que fue, por ejemplo, se volvió, me acuerdo, muy viral un minuto de chiste en sí. Sí, 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 sí. E invitan a perfiles como Tom Crowley, Claro, gente Metalingüística, freestyle Estigma, puro. exacto. Entonces creo que también eso de pronto está un poco abandonado porque, por supuesto, no sé, si fuera un Seven to Punch, ¿no? Como en algún momento, se me olvidó cómo se Sí, llamaba el esa asesino competencia. hizo una con Zasco y esa gente, yo sí, sí, lo tengo Exacto. visto. Pues tú invitas a un perfil un poco más específico porque el Seven to Punch es estarse contestando y estar como un constante argumento, incluso con los que no están batallando en ese Sí, momento, ¿no? A lo mejor no invitaría a Bennett a un Seven to Punch, creo que podría estar desperdiciadas sus capacidades, ¿no? puede Pero en ser, un puede Flow ser. Master, tener a ti, Bennett, por ejemplo, aquí hay un chico en México que se llama Chávez, que tiene, o sea, rapea precioso el cabrón. De hecho, también ya estuvo en una Red Bull en 2022, si no me Chávez se equivoco. llama. Sí, te lo paso si quieres por ahí, Sí, porque sí, es luego pásamelo que me Chávez echaré un con ojo. X, Yo escuché, mira, XH. de México este año vino un chico que se llama, bueno, es que no era o sea, es de México, pero vive en Estados Unidos, que se llama George, no sé si lo conoces. Ese tipo, yo te lo digo que le dije, eres la persona de México que mejor flow le he visto en la vida. O sea, pero de que, a ver, tampoco, porque realmente en México es un poco más como España realmente, ¿no? O sea, se premia un poco más el punch, la sangre, por así decirlo. Son un poco más eso, ¿no? Y, por ejemplo, a mí algo que me gusta mucho y que creo que claramente, pues es porque soy mexicano, es la sangre específicamente. Sí, claro, sí, O sí. sea, es tirarse personales Reventarse y a yo tope, vamos. muchas veces disfruto más, por ejemplo, la batalla de la última, el último asesino contra Jack que hubo en FMS, donde hay un punto de la batalla en el que se ponen a tirarse ya así de sus familias. A mí eso me parece muy entretenido, ¿no? Sí, no, claro, es Eh, que hay momentos para todo, ¿eh? También hay perfiles, como Mister Ego también, hay perfiles que son necesarios en el freestyle. Lo que digo, la variedad es muy necesaria también, ¿eh? O sea, ni tanto de mucho, ni menos de. O sea, hay que tener Sí, a esa mí proporción. precisamente Mister Ego también es uno de mis freestylers favoritos, definitivamente. Y pensándolo a nivel, insisto, como organización, ¿no? A mí Mister Ego me parece un necesario.
Sí, Entiendo que a lo mejor si nos vamos a los resultados, a los puntos, quizás no es el que más puntos te va a dar, el que va pero a claro, no ganar todo invicta esto, la pero es que liga. al fin y al cabo no todo esto es una es que, claro, que también el rollo que es que al ser una competición que se cree que solamente es los mejores los puntos, al fin y al cabo que es un espectáculo también. Claro, Y un claro, espectáculo no. Al público a veces le importa un poco más ir a ver, le importa un poco menos ir a ver quién gana que ir a disfrutar de la batalla. ¿Sabes? Si precisamente muchas veces una batalla se pide réplica, no porque el resultado sea totalmente parejo, sino porque la sensación de que quiero un poco más, de que lo estoy disfrutando, y ese tipo de cosas se han perdido mucho. Porque antes creo que había muchas, o sea, en Red Bull antiguas, estoy hablando, seguro que se daban muchas réplicas o muchos tal porque el momento lo pedía. Pero al fin y al cabo es como que nos olvidamos de que esto todo es una juntanza para pasárselo bien. Y al fin y al cabo, si la gente quiere seguir pasárselo bien, seguir pasándoselo bien, ¿por qué no se va a poder hacer eso, no? claro, Entraría controversia de la meritocracia y tal, pero creo que, ya te digo, o sea, se ha perdido bastantes cosas que antes eran mucho claro. más esenciales. Sí, o sea, por ejemplo, a mí Mister Ego, una cosa que me gusta mucho de él es esta capacidad que tiene de, me ganaste, ¿no? Le ganaste, pero te hizo sangrar. O sea, siento que Mister Ego tiene esta cosa de, aunque Chuti le ponga una paliza en el formato, Mister Ego le va a decir cosas que nadie nunca se atrevería a Sí, decirle a Chuti y lo va a dejar en evidencia por X o Y razón. No por nada, la batalla de Mister Ego Gasir de la Nacional de hace como 3 años, sí, 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 sí. y creo que es algo que nadie ha podido hacer con Gasir. Y entiendo que Mister Ego tendrá muchas limitantes técnicas, por ejemplo, y fluidez y lo que tú quieras, pero creo que a nivel show, eso que pasó ahí es algo que yo creo que pocas veces vamos a ver en la carrera de Gasir que ocurra, o sea, que alguien lo ridiculice Sí, sí, no, no, a ese claro, claro. nivel, ¿no? Entonces creo que de pronto eso, como, pues pienso que a nivel organización estas cosas podrían cambiarse, entender también pues que hay ciertas competencias que son más para el show y que a lo mejor no importa tanto qué tantos puntos sacas en el formato, pero hay que entretener a la gente que está aquí y otras sí en las que a lo mejor, que pues quizás Red Bull sea esa, ¿no? Como más universal, más vamos a intentar evaluar al Sí. mejor en la mayoría de las cosas, ¿no? Sí, yo creo que también por eso salen vertientes como, bueno, vertientes, y ya llevan, las batallas escritas llevan años, ¿no? Pero salen vertientes que ahora llaman tanto la atención porque son puntos que oxigenan, porque te ponen una liga bazooka y apetece ir a verse a gente desangrar, aunque sepas que es escrito, evidentemente, porque el espectáculo sigue y sigue queriéndose, entonces realmente ahí uno se olvida ni de las votaciones, ni de tal, ya vota el público en casa, ya tal, no es algo necesario. Tú vas ahí a desangrarte con el rival, uno va a hablar de la mente, otro va a hacer métricas. Y si eso también se diese en el freestyle, o sea, si en el freestyle hubiese una posibilidad, porque yo lo pensé también, ¿eh? A mí es una cosa que descubrí hace un tiempo que se me da bastante bien improvisar a capela, pero cosas sin callarme y hacer. Porque yo lo que tengo es que me pongo como en la mente, como si estuviese en el cuerpo de C terrible, y empiezo a soltar cosas en plan, pues muy. Y luego ya empiezo a desarrollar. Y yo creo que si hubiese una competición, por ejemplo, de freestyle que fuese a capela, por probar, estaría bastante interesante ver qué perfiles se desarrollan bien. Yo no te estoy hablando de manos arriba, porque tal, no, no, de coger y al no haber base, no hay una limitación de tiempo para hacer un patrón. Entonces, la mente que está improvisando puede ir a unas ramas increíbles y tanto como eso, como por ejemplo el año pasado hicimos un evento aquí en Galicia, bueno, lo hicimos, no, lo hizo lo hizo Gallos del Norte con el Arte del Freestyle, que es una organización, o sea, es un chaval de puta madre que se llama Kaji, que trabaja increíble, y lo que hicieron fue reunir a varias gente de toda España, ¿no? En Galicia. Trajeron a Fabiuki, trajeron a Cabrón, estábamos yo, Sozat, bueno, más peña que ahora mismo no recuerdo, pero influyente del freestyle. ¿Y qué pasó? Que era una competición en la que no es que se prohibiese, bueno, sí, básicamente se prohibía echar sangre, era solamente hacer freestyle. ¿Qué consigues con eso? Que no tienes por qué responder. ¿Qué consigues con eso? Que la gente freestylee. Y de verdad que fue un evento que toda la gente salió súper contenta porque era como, te voy a dar un micrófono, te voy a dar un escenario, te voy a dar gente por ahí, lúcete. ¿Sabes? Y eso es como, qué guapada. O sea, te subes al escenario, puedes hacer lo que quieras, da igual si te trabas, da igual si el otro lo hace mejor, nadie te va a juzgar, no se te va a quitar. Y ese tipo de cosas, si se empezasen a implementar, estaría increíble. ¿Qué pasa? Que también entiendo que al principio choque porque la gente quiere sangre, porque tal. Pero yo digo, si empezásemos con un evento sencillito, sin poner mucho dinero, poquito a poco tal, y se fuese probando,
saldrían este tipo de cosas necesarias que oxigenarían mucho el freestyle, que no sería todo batalla, no sería todo formato, habría más diversidad, la verdad. Sí, claro, o sea, es que al final siendo una disciplina artística, creo yo que eso, como que es un potencial desperdiciado, hay muchas variantes, hay perfiles que te pueden ofrecer cosas muy específicas y que a lo mejor si los juntas con otros perfiles similares puede hacerse algo más grande y bonito, o sea, creo que público pues va a haber para todo, Sin duda. claramente hay cosas que llaman más la atención, pero eso, o sea, al final, incluso pensando en algo tan cuadrado, lo veo yo como el fútbol, ¿no? Que pues el fútbol desde hace ciento y cachos años, a pesar de que de pronto se implementen nuevas reglas y lo que tú quieras, funciona de Es fútbol. determinada manera, ¿no? Mm. Y a pesar de eso, ahora, por ejemplo, existe la Kings League, que es un formato que pues sí es fútbol, pero no tienen reglas, lo hacen como un videojuego, pero aparte está todo esta onda del show en el que los presidentes pueden tirar un penal y entonces tú los ves haciendo o retándose en los shows que hacen después de cada jornada, etcétera. Hay estas posibilidades de extender o expandir lo que ya se conoce. Al final, obviamente, tendrá más prestigio el campeón de la Champions League que el campeón de la Kings League, claramente, ¿no? O sea, a lo mejor sí, pues nada va a dejar de significar tanto como una internacional de Red Bull, ¿no? A nivel prestigio, a Ujú. nivel importancia histórica, pero no quita que no se pueda abordar desde una perspectiva pues distinta, ¿no? Que también Completamente. puede ser divertido para ustedes, que también creo Sí, que es importante. Si ustedes no se divierten, todos perdemos, ¿no? Eh, correcto, correcto. y también para los espectadores, hay cosas muy, muy divertidas. Pues ya para ir cerrando, me gustaría preguntarte, pues eso, vienes en una muy buena racha, dejando muy buenas sensaciones. También creo yo que algo que ha ayudado mucho es que estás conectando más con el público a nivel también redes sociales, que yo Fandom, veo ¿no? Un que, poco sí. sí, exacto, que yo veo que es algo que cuesta mucho trabajo a los españoles en general. Ujú. O sea, pensando en que, pues obviamente por población, pues hay más público latinoamericano que español, yo veo que es algo que cuesta más trabajo, pues como crear esta conexión, ¿no? Entonces vienes en buen momento. ¿Qué podemos esperar de ti? Ahora pues ya está la nacional, que pues falta todavía un par de mesecillos. Regresará FMS en algún punto también. Notas competencias, ¿en dónde te vamos a ver? Yo, mira, sí, bueno, principalmente FMS y Red Bull es lo que tengo un poco por calendario. Luego, seguramente, si Dios quiere, a lo mejor vayan saliendo algún que otro evento, alguna que otra contratación, ojalá. Yo realmente lo que sí que tengo clarísimo ahora, tanto por ver como el apoyo este del que hablas de las redes sociales y todo esto, sí que es una cosa que he visto que ha crecido mucho, que tanto en los reels como interacciones, como, joder, es difícil en el mundo del freestyle que la mayor parte del público, porque es imposible contentar a todo el mundo, pero la mayor parte del público pues tenga comentarios positivos de apoyo de distintas partes del mundo. Eso evidentemente pues me ayuda muchísimo más a seguir que si fuesen negativos. O sea, no digo que me fuese a desmoronar, pero evidentemente pues es un apoyo que notas que estás haciendo algo bien. Yo lo que sí que creo es que ahora en mí está la responsabilidad, por lo menos conmigo mismo y con la gente que me apoya y que confía en unos buenos resultados o en un buen desarrollo, ya no tanto resultados sino desarrollo. Yo sí que creo que ahora, como he tenido este tiempo para oxigenar del que hablábamos antes, estos 10 11 meses para mentalizarme, ahora sí que voy a ir con un perfil de, porque a lo mejor entré el año pasado diciendo, bueno, a ver si este año nos mantenemos, a ver si internacional, ya no, ya entré un poco como con las botas fuera de los zapatos y este año no quiero hacer eso, es como que, vale, ya me he dado cuenta de que me he batido contra los mejores, no me han salido los mejores resultados, pero he podido aprender muchas cosas, sobre todo que ahora soy mucho más seguro de mí mismo, el micrófono pues lo mantengo mejor, lo tengo tal. Son valores y factores que en el escenario ayudan mucho. También he mejorado en ser más frontal cuando tengo que serlo, no irme tanto a la abstracción como a mí me gustaría, estar más en el momento presente. Entonces ahora realmente voy a ir tanto a la Red Bull como a la FMS con intención de llevarme lo máximo posible. No puedo ir solamente pensando en conseguir una parte, porque entonces si la meta está aquí,
cuando llega aquí no voy a seguir caminando. Si la meta está mucho más arriba, voy a seguir caminando. Y si luego la meta la sigo poniendo más arriba, así. Una cosa que había perdido era eso, eran las metas, los objetivos. Cuando ya subí FMS hice algo muy mal, que es como relajarse. Y relajarse nunca, y mucho menos en un mundo tan competitivo y tan de altibajos, en los que hoy puede estar el público conmigo, pero mañana puede que nadie esté conmigo. Entonces hay que aprovechar el momento en el que estamos, que es un momento muy bueno, tanto mentalmente como socialmente, como todo, darle más actitud, una fuerza, una energía increíble e intentar ir a por los mejores resultados sin ninguna duda. Y de ahí también seguir creciendo personalmente como freestyler, como persona, ir descubriendo más, escuchando música, viendo películas, leyendo libros, dándole un poco más a la mente, no dejarla tampoco quieta. Y es un poco lo más importante también, yo creo, ¿no? O sea, estar también en conexión con todo y de ahí que fluya. Mi pensamiento es ese, básicamente. Eso es algo que a mí siempre me ha gustado mucho de cómo Asesino percibe o vive las batallas, que él también siempre le da mucha importancia a esto de leer noticias, ver películas, conocer lo que se habla, ¿no? Que al final pues lo único Estar que en hace es actualidad un poco, sí. enriquecer, claro. A mí me Sí, gusta sí, ver, sí. quería cerrar con otra cosa que ahorita te pregunto, pero me gustaría, a mí me gusta mucho el cine, podrás ver A ahí, por mí, ejemplo, tengo cinéfilo también soy. muchos mangas, me dedico a esta parte audiovisual, entonces, ¿me podrías recomendar algo que en este momento esté por tu cabeza? Sí, yo siempre voy a recomendarle a todo el mundo la serie de Fargo. Hay una película también de los hermanos Coen muy buena del 96, Preciosa, pero la preciosa. serie, no sé si la conoces, No cada la he visto. temporada, pues cada temporada son 5 temporadas y cada temporada son diferentes personajes, diferente historia, diferente trasfondo, pero un poco con el concepto de lo que es Fargo, que es un poco crímenes que se entrelazan con gente que a lo mejor no tiene tanto que ver como tal, y para mí es una serie de 10, pero de 10 de 10. Y si te tengo que recomendar películas así un poco más locas, yo soy mucho de cine de Tarantino y mucho de cine de Christopher Nolan, pero eso todo el mundo ya lo conocerá, entonces quiero abrir un poco la puerta. Hay un director que se llama Ari Aster, que es un director de cine de terror que con 3 películas y con unos cortos para mí está muy arriba, y la última película que se ha hecho, que se llama Bow tiene miedo, es una película que es un viaje mental, ¿vale? Y entonces yo creo que a no ser que hayas visto La montaña sagrada, nunca has visto una película tan loca como esta. Entonces, yo sí que digo que es una película que a lo mejor no a todo el mundo agrada, pero si la ven con la mente abierta, yo es que soy mucho de ese tipo de cosas. A mí me gusta mucho el cine loco, el cine de David Lynch, perturbador, el psicodélico, psicológico, porque realmente yo el cine lo veo como transmisión de sentimientos, o sea, Claro. transmisión de emociones. Si yo veo una película, la lista de Schindler tal, y me da la patata y me hace llorar, pues para mí eso es cine, ¿no? O sea, que tú consigas transmitirme algo. Pues con el miedo y con el terror pasa un poco lo mismo. No es susto fácil y scream y esas cosas, es un poco más hondar en la mente y hacerte pensar. También hay otra película mexicana, de hecho, de Iñárritu, que se llama, Bardo, creo que es, una película sobre una última que sacó. Bueno, este tipo de cine os lo recomiendo mucho, la verdad. Yo soy mucho de meterme ahí. Y también te voy a Eh, pedir que me mm, recomiendes tú a mí algo, porque a yo ver, soy a alguien cinéfilo siempre le pido que me recomiende cosas. Entonces, te pido que me me recomiendes parece bien. una serie por lo menos, y una película también, y la voy a apuntar, ¿eh? Mira, yo serie siempre, siempre, siempre voy a recomendar Atlanta. Yo A ya la mí, he visto, ya la he ok, visto, a ver, de entonces vamos Glover, a... Danny Glover, y son increíbles todas esas series. Y además, el personaje de Marcus, que creo que es, o sea, de top personajes de las series. Vale, dime otra que esto ya la he visto. déjame pensar en otra. A ver, película, mientras que esa sí ya la tenía, ojalá no la hayas visto. Película, me gusta mucho La Bruja, The Pero Witch. la del proyecto de la bruja No, de no, Blair, que no, espero no, se recordar. llama The Witch y la dirige. Ay, ¿has visto El Faro? Sí, la del Robert Pattinson. Sí, se me olvidó el director, mira, se No me acuerdo el director, llama pero si es de ese rollo, Robert no, Eggers. y es de ese estilo Sí, también el Faro, que es muy loco. Parece cine eh, surrealista de Luis Buñuel. O sea, no, no está tan no es surrealista tan como El heavy, ¿no? Faro, porque El Faro sí hay un punto en el que se le Se va tira. de Sí, sí, madre. sí. Y luego resulta que es mitológica la peli. No, Sí, es sí, una sí. película muy loca. La bruja es muy mitológica, es como ¿Vale? este horror folk. Ujú. Y sí, creo que, pues sí, dentro de lo que cabe es más normal, pero a mí me encanta porque la película es horrible. Nunca hay un punto en el que te asusten. Empieza muy tranquila, pero hay un parteaguas, hay un momento de la película Que que te de ahí perturba, loco, todo ¿no? lo que sigue, ya yo todo el tiempo estaba
tenso, o sea, Vale. yo sentía como me agarraba la Pues playera, la apúntate, bruja. apúntate también tú. Yo esta la vi hace poco y es cine español. A mí el cine español me gusta algunas veces, otras creo que es tal, pero se llama La mesita del comedor. Ah, ya la vi, A mí inquietante, es ¿no? la única película en mi vida que yo la he parado y me ha dado como ansiedad. O sea, cuando pasa lo del principio que tiene, o sea, es una cosa como que me... Eso para mí es cine, ¿eh? O sea, el parar la película hasta un momento y decir, pero ¿qué está pasando aquí? Te da como una locura, locura. Vale, vale. Sí, a mí me gustó, Esta tiene es cosas loca, bien ¿eh? Y interesantes, es de mal aunque gusto para mucha gente, sí, claro, seguramente. claro, claro. Yo la fui Sí, a ver al pero... cine y pues no tenía la opción de pausarla. Ah, la fuiste a ver Este, al cine esa. sí, sí, se estrenó aquí hace poco porque entiendo que es del año pasado. Sí, creo que incluso Llegó, 2022 me parece que está rodada, sí, pero sí. llegó a inicios de este año por acá. A ver, mira, a mí me gusta mucho el anime. Sí, yo he Entonces, visto la algunas cosas de serie, anime también. A mí la- Estudio Ghibli me encanta todo, mm, o sea, entero. mira, pues, te voy a recomendar una serie que es anime ¿Vale? que se llama Paranoia Agent. Vale. Es de Satoshi Kon, que es el director de Paprika, de Paranoia. Perfect Blue, Ah, Agent, de agente. vale. Es rara, rara, en algunos puntos extraña, se supone, o sea, así como que Pero Perfect Blue y rápidamente Paprika son son del películas, mismo, ¿verdad? sí, sí, es la única Vale, serie que hizo vale, vale, Satoshi vale. Kon. Mira, ¿viste cómo se puso Ah, porque dice así. sí, Paranoia Agent? Pues sí, es un caso en una ciudad de Japón ficticia de Ok. un chico que va con unos patines y un bat dorado y Ajá. agarra a batazos a la gente en la calle y a partir de ahí o Me la sea, apunto. está muy interesante, son 12 capítulos, entonces pues Me la apunto. es Yo algo imagino que cortito. tú de anime ya habrás visto la de Mi tío es de otro mundo, creo que se llama. A ver, déjame... Guau, esa creo que la hay en Netflix, o sea, es relativamente nueva, creo que es Mi tío es de otro mundo o algo aquí, o una cosa así. Sí, sí, sí. A ver, la voy a checar porque sí está Uh, en muy Netflix aquí. buena esa serie, ¿eh? Nada, la voy a checar, déjame la Muy anoto. buena esa serie, curiosa y con mucha referencia, porque o sea, la idea es que es un tipo que ha estado en coma durante mucho tiempo y dentro del coma ha desarrollado poderes y entonces en la vida Ok. real puede hacer como que aparecen esos poderes. Y es una locura, porque el tipo es un loco del anime, o sea, un loco del anime, un loco de los videojuegos, de tal. Te la recomiendo, está muy bien. Y la de La voy a también, checar. y lo de Yakuza a amo de casa, creo que es también. Divertidísima, ¿no? Pues es de ese rollo también. Me parece, de Yakuza Amo de Casa, de hecho por ahí tengo el primer tomo del manga porque se empezó a publicar aquí hace poco. Muy Es buena. divertidísima, divertidísima. Increíble, increíble. Sí, Y señor. Pues me las voy a ver para, estas dos que me dijiste, sí, ¿eh? sí, 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 ahí sí tienes la oportunidad de contarme Sí, qué te sí, parecen, claro. estaría increíble. Para cerrar, solo me gustaría preguntarte, digo, ya me dijiste en dónde vamos a poder verte en batallas, pero ¿hay algo más en lo que tú estés trabajando en tu faceta artística, en donde te Sí, podamos ver sí, sí, sí. próximamente? O sea, solamente puedo decir una cosa, porque tampoco puedo dar la data entera, ¿eh? Pero voy a participar en una película. No te voy a decir, no puedo decirte de qué ni en tal, pero sí, de aquí a unos añitos, ahí lo veremos también. Y también, pues musicalmente, tengo un par de proyectos que hice en Chile, que realicé en Chile con Mario B y con otra persona allí de Chile que se llama Sam. Y tenemos un par tengo también un trabajo con el Chicho Beats, que estará pendiente de salir. Y también, pues de aquí de cara al futuro, pues evidentemente no me quiero solo quedar en la faceta de freestyle, yo quiero también hacer música, pero también es una cosa que, digamos que mi espina clavada en la vida musical, es no haber, es que yo soy muy freestyler, entonces, y soy muy hiperactivo y muy impulsivo, y a mí me gusta mucho hablar y hablar y hablar sin pensar muchas veces lo que voy a decir, entonces realmente me cuesta trabajo pararme, poner una base y escribir, y me cuesta mucho, ¿eh? Pero lo prometo que voy a poner todo de mi parte para sacar esa faceta de mí, porque sé que tengo cosas dentro que tengo que sacar, y aparte también experimentar en ritmos que a lo mejor en batallas pues no se den, porque no te van a poner a lo mejor un afro trap en un sitio tal, pero cosas que me gustan y que creo que podrían quedar muy guay, pero también es un trabajo que me va a llevar. De momento hice una inversión hace poco para comprar un ordenador, para aprender a producir y para aprender a hacer beats y todo eso. Está bastante estancado en la idea, lo tengo comprado, pero está estancado. Pero bueno, que espero que de aquí a un año pueda decir que tengo cositas ya sacadas, y que por lo menos, pues, porque al fin y al cabo todo suma, y un freestyler yo creo que
si tiene la música dentro, es muy difícil que se quede solo en eso, ¿sabes? Si es batallero y solo hace batallas, vale, pero alguien que le gusta el arte, la música y tal, tengo que sacarlo de alguna manera. Entonces sí que va a haber cosas en un futuro seguro. Perfecto, pues me alegra mucho. Insisto, pues definitivamente sí, eres de los freestylers a los cuales yo más Muchas gracias, disfruto hombre. ver. Espero que pronto pueda ser en persona también. Creo que es distinto Ojalá, también ojalá. verte yo en algún video que estar Sí, además en yo un creo que evento, soy un ¿no? perfil que gana más de sensación en el momento, Sí, porque es lo que tal, o sea, lo tengo clarísimo. Casi todo el mundo le pasa eso, ¿no? Pero en mi caso yo creo que ese es el punto. Así que espero que en algún futuro, por supuesto. Además, yo encantado con esta entrevista. Cuando se conecta de esta forma de poder hablar tranquilo y holgadamente, pues es un lujo, porque al fin y al cabo salen cosas que a lo mejor ni sabía yo que tenía dentro y es una maravilla. Entonces te agradezco también la buena labor periodística y os deseo también mucha suerte y en vuestros proyectos y en lo que haga falta que se pueda ayudar, pues aquí tenéis un español dispuesto a ayudar, que lo muchas, sepáis. muchas gracias. Entonces, desearte lo mejor en la Nacional, en Muchas FMS. gracias. Ojalá a finales de año nos estemos viendo por ahí en Madrid. Ojalá puedas ser como competidor y tú como pase de prensa, estaría bastante bien, ¿no? Lo Otra ideal. entrevista ahí, me parece, la podemos firmar si quieres ya. Excelente. Ahí nos vemos entonces, pase lo que pase. Venga, perfecto. Muchas, muchas gracias. Pues no sé si quieras dar algún último mensaje, recordatorio, lo que tú quieras. Bueno, simplemente, pues ya que pues, no lo tenía pensado, pero vamos a aprovechar porque voy a dar simplemente pues, unos saludos y un recordatorio de que aquí en España pues, hay muchos freestylers y muchas comunidades. Yo tengo la suerte de pertenecer a Galicia y en Galicia somos Gallos del Norte, que es un movimiento cultural que siempre intenta involucrar en el freestyle a gente de todo tipo, de inclusión, de talleres con gente que tiene pues, necesidades especiales, un montón de problemas y nosotros estamos pues siempre pues intentando ayudar, así que si ustedes están viendo esto y quieren contribuir, aunque sea simplemente con un like o con ver qué trabajo hacemos, les recomiendo que vayan a Gallos del Norte, lo pueden buscar en internet, lo pueden buscar en Instagram, vean que es un movimiento muy bonito, que no solamente es freestylers y ya está, engloba todo un poco, y a lo mejor pues si ustedes ven los valores que tiene esta organización y lo que hacen, a lo mejor les da una idea para que también puedan implantarlo ustedes en la vida y hacer de esto el freestyle cada día una comunidad mucho mejor y mucho más respetuosa entre todos y poder llegar a todas las partes del mundo. Excelente. Qué bonito cierre Perfecto, para una bonita plática. sin duda alguna. Pues eso, agradecerte, te deseo lo mejor en las futuras competencias y en tus proyectos personales y artísticos también. Y nos estaremos viendo por ahí en noviembre. Perfecto, Carlos, muchas gracias, que vaya todo muy bien. Solo recordarle a la gente, antes de marcharnos, que nos pueden encontrar como El Estilo Libre en absolutamente todos lados, TikTok, YouTube, Instagram, Facebook, en todos lados. Estas entrevistas las estaremos haciendo ya con mucha más frecuencia. Dependiendo del invitado será lo que nos estemos enfocando, ¿no? Entonces, para que estén al pendiente de las redes sociales, nos estén siguiendo. Yo fui Carlos Uribe y fue un gusto estar con ustedes. Nos estamos viendo o leyendo por allá. Cuídense mucho. Cuídense.